Era una mañana sofocante de diciembre de 1997, el tipo de día en que el calor parece pegarse a la piel como una manta mojada. En la terminal de autobuses de São Lourenço, un pueblito rodeado de montañas y silencio, el olor a diésel se mezclaba con el de las palomitas que estallaban en un carrito viejo. Entre maletas de lona, gallinas en cajas de madera y conversaciones sobre el clima, un niño de 6 años, calzando sandalias ya gastadas y una mochila azul descolorida, sostenía firmemente el borde de la camisa de su padre. No entendía muy bien por qué estaban allí. Su padre, un hombre delgado, con la mirada perdida y los hombros siempre algo caídos, no era el mismo desde que su madre había muerto el verano pasado. El niño solo sabía que estaban partiendo y que debía quedarse cerca, muy cerca de él. El padre, llamado Enrique, había pasado la última noche casi sin dormir, sentado al borde de la cama con los ojos vidriosos fijos en la pared. Sus dedos, endurecidos por años de ataller, temblaban discretamente mientras llenaba los papeles del pasaje. Era como si el mundo a su alrededor se hubiera desvanecido desde la muerte de Luciana, su esposa. Y ahora, ante el embarque inminente, trataba de mantenerse en pie, equilibrando el dolor, la responsabilidad y una terrible duda que insistía en gritar dentro de él. Frente a él, la hermana mayor de Luciana, la tía Norma, intercambiaba mensajes con alguien en el teléfono público. Había prometido llevar al niño al baño antes del embarque. Enrique, con la cabeza pesada y los ojos nublados, confió en ella. Fue un momento breve, pero fatal. El niño soltó la camisa del padre cuando la tía Norma le extendió la mano, llamándolo con prisa. Enrique miró hacia el lado opuesto, distraído por una voz en el altavoz que anunciaba la llegada del autobús para Labras. Pensó que su hijo ya estaba con Norma. Subió con dificultad los escalones del colectivo, acomodó su mochila en el portaequipajes superior y eligió un asiento cerca. De la ventana, convencido de que el niño estaba solo 2 filas atrás. El autobús crujió, suspiró y partió entre el ruido del motor y el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto caliente. El niño, sin embargo, nunca llegó al baño. Cuando extendió la mano hacia la tía, fue empujado involuntariamente por un hombre que cargaba una caja de poliestireno. La perdió de vista en medio de la multitud. Miró a su alrededor, confundido, llamando en voz baja, «¿Tía?». Pero su voz se ahogaba entre bocinas y
Conversaciones entrecortadas. Caminó en círculos, buscando ese vestido floreado que ella llevaba, pero todo era movimiento y prisa. Empezó a andar sin rumbo, con la mochila pesando más a cada paso. El suelo parecía más grande, la terminal más oscura. Se detuvo frente a un banco de concreto y se sentó. Pensó que su padre vendría a buscarlo pronto. Siempre venía. El tiempo pasó distinto para él en ese banco de concreto. Los minutos se escurrían como horas. Los sonidos de la terminal, antes solo un fondo apagado de voces y motores, ahora parecían gritar dentro de su cabeza. Miraba cada rostro que pasaba con una esperanza desesperada, pero nadie se detenía, nadie lo reconocía. El calor le pegaba en la nuca, y la mochila, la misma que su madre le había comprado antes de morir, con dibujos de carritos y una cremallera floja, empezó a pesar como si tuviera ladrillos dentro. El hambre llegó tímida, luego se volvió un nudo, pero no lloraba. Solo miraba a su alrededor, esperando ver los ojos de Mino Sintu, su padre, esos ojos cansados, pero que siempre se ablandaban cuando encontraban los suyos. Fue una empleada de la cafetería quien lo notó, una chica con el pelo recogido con un lápiz y un delantal manchado de ketchup. Venía de una pausa para fumar cuando vio a ese niño demasiado pequeño, demasiado quieto, mirando a ningún lado. Se acercó despacio, con el cuidado de quien se acerca a un pajarito herido. «Oye, ¿dónde está tu mamá?», preguntó. El niño levantó la cara, sudada, los ojos ya medio vidriosos. «Ella murió», respondió en tono simple, como quien dice que llovió o que se va a dormir temprano. La empleada frunció el ceño, llamó al guardia de seguridad y pronto estaban los dos tratando de entender qué había pasado. Llevaron al niño a una sala en la parte trasera, donde ventiladores antiguos hacían más ruido que viento. Le dieron agua, un pedazo de pan con mortadela, y trataron de preguntarle el nombre del padre, de dónde venían, a dónde iban. Él respondió todo lo que sabía, pero eran fragmentos sueltos. Sabía el nombre completo, Daniel da Silva. Sabía que vivían en un edificio beige, con un árbol enfrente. Sabía que su padre lloraba solo en el baño por la noche y que odiaba cuando alguien tocaba la caja de herramientas azul. No sabía la dirección, no sabía el nombre de la ciudad anterior, no sabía el número de nadie. Mientras tanto, el autobús ya estaba a 50 kilómetros de distancia, subiendo la sierra hacia el sur. Enrique solo se dio cuenta del error cuando el cobrador vino a revisar los pasajes nuevamente. «El niño está con usted, ¿verdad?», y la pregunta congeló todo. Giró la cabeza despacio, como quien ya sabe lo que va a ver. O mejor dicho, lo que no va a ver. El asiento estaba vacío. La mochila del niño, que juraba haber visto en el portaequipajes, no estaba allí. Se levantó de un salto, corrió hasta la parte trasera del autobús, preguntó al conductor si podían parar. El corazón le latía como un puño dentro del pecho. El conductor se negó. Dijo que solo podía parar en la próxima parada. Enrique se sentó de nuevo, las manos en la cabeza
y una ola de pánico tan fuerte que casi le hizo vomitar. La imagen del niño, sosteniendo su camisa esa mañana, vino como un golpe, y la cruel certeza: había dejado a su hijo atrás. En la terminal, mientras tanto, la asistente social de turno, doña Arlete, ya había sido llamada. Era conocida por hablar demasiado bajo y llevar un rosario en el bolsillo de la bata, aunque su fe se hubiera desmoronado hacía tiempo. Cuando llegó y vio al niño encogido, con el pan a medio comer en la mano y los pies colgando del banco, soltó un suspiro tan profundo que parecía cargar con años de historias sin resolver. Sabía que esa mirada, la del niño que aún no entendía que estaba solo en el mundo, era el comienzo de algo que no siempre terminaba con un final feliz. Se sentó a su lado, sin decir nada al principio. Solo esperó. Cuando el niño habló, fue con una pregunta. «¿Si duermo aquí? Mi papá, ¿me encuentra más fácil?» Enrique bajó del autobús casi una hora después, en la terminal de una ciudad vecina. Sudoroso, temblando, fue directo a la ventanilla a pedir ayuda, tartamudeando tanto que nadie entendía lo que decía. Tardaron aún más en lograr contacto con la terminal anterior. Cuando finalmente lo consiguieron, informaron que el niño ya había sido recogido por una unidad del Consejo Tutelar y que, por protocolo, sería llevado a un refugio temporal. Enrique intentó tomar el próximo autobús de regreso, pero no había más horarios hasta la tarde. Se sentó en el suelo de la terminal, abrazando sus rodillas, y allí permaneció por más de 2 horas. Lloró bajito, luego lloró fuerte, luego dejó de llorar. Esa noche, el niño durmió en una cama con colchón plástico, cubierto por una sábana fina y con un peluche desconocido a sus pies. La mochila azul colgaba de una silla, todavía con su nombre escrito por dentro con bolígrafo negro. Doña Arlete lo observaba desde la puerta, anotando información para el informe, sin saber con certeza qué tipo de vida le esperaba. En algún lugar de la ciudad vecina, Enrique tocaba puertas de edificios públicos, desesperado, siendo llevado de un lado a otro, perdido entre burocracias y culpa. Nadie sabía esa noche que el destino de los dos nunca más se cruzaría. El tiempo hizo lo que el tiempo hace. Los días se volvieron semanas, las semanas, meses, y el niño fue llevado a un refugio en el interior, luego a otro, hasta que una familia del campo, una pareja sin hijos, con manos ásperas y miradas buenas, decidió adoptarlo. Fue una adopción informal, de esas que ocurren en silencio, sin muchos papeles, pero con intenciones sinceras. Creció rodeado de cultivos, animales y olor a café recién hecho. Nunca más vio la mochila azul, ni oyó el nombre completo del padre. Pero, de vez en cuando el viento soplaba de una manera específica o escuchaba que alguien era llamado en el mercado, sentía un apretón en el pecho, como si hubiera olvidado algo muy importante y no supiera exactamente qué. En los primeros días en la nueva casa, le extrañó el silencio. En la finca, el ruido no venía de autos, sino de gallos, viento y cigarras. La pareja que lo acogió, don Ademar y doña Noemí, tenía una paciencia poco común en las ciudades. No preguntaron sobre su pasado. El niño no habló del padre ni de la terminal. Era como si, entre los maizales y las gallinas, hubiera un acuerdo invisible. Allí, lo que importaba era el ahora. Aún así, por las noches tardaba en dormir. Miraba el techo de madera, esperando, sin saber exactamente qué, como si alguien pudiera aparecer en cualquier momento y llevarlo de vuelta. Los sueños comenzaron en la segunda semana. No eran pesadillas. Eran casi visitas. Soñaba con la mano del padre apretando la suya, con el olor a grasa del taller,
con la mochila azul siendo tirada de vuelta por alguien a quien nunca veía el rostro. Despertaba con el pecho lleno, como si hubiera corrido una maratón, aunque no se hubiera movido de la cama. Doña Noemí decía que era normal, que todos tienen recuerdos que bailan en los sueños. Pero ella no sabía, y quizás nunca supo, que esos sueños no eran recuerdos comunes. Eran agujeros. Cada uno mostraba algo que faltaba, algo que él no podía recordar por completo, y por eso dolía más. Los años pasaron, y el niño, ahora llamado Luan, nombre dado por su nuevo padre, echó raíces en esa tierra roja. Aprendió a plantar, a cuidar vacas, a reparar. Cercas. Era callado pero observador. Le gustaba ayudar a los vecinos, defendía a sus compañeros en la escuela y siempre tenía una respuesta lista ante la injusticia. Pero llevaba una melancolía ligera en los ojos. No era tristeza exactamente. Era una especie de nostalgia por algo que no sabía nombrar. A veces, a la hora del almuerzo, mientras miraba subir el humo de la olla, se preguntaba si su padre biológico aún lo buscaba. Pero pronto apartaba ese pensamiento, como quien esquiva una espina. En el camino, poco a poco, la mochila azul se volvió memoria, un símbolo sin color, sin sonido, solo una sensación distante, pero la ausencia nunca desapareció. Era como una música de fondo que llevaba en el cuerpo, incluso cuando todo parecía estar bien. Nunca se lo contó a nadie, ni siquiera cuando, a los 14 años, escribió un ensayo titulado El día más importante de mi vida, y eligió hablar del día en que ayudó a salvar a un ternero enfermo. En el fondo, sabía que el verdadero día más importante había sido aquel en la terminal, pero aún era una herida demasiado abierta para convertirla en palabras. Y quizás, en el fondo, temía que al contarla, la nueva vida se desmoronara. Enrique, por otro lado, nunca volvió a ser el mismo. Se convirtió en un hombre cada vez más errante, durmiendo en pensiones baratas, mudándose de ciudad en ciudad. Intentó durante años encontrar a su hijo. Fue a comisarías, hizo denuncias, lloró en refugios, pero nunca tuvo documentos, fotos, nada concreto. Cuando hablaba de eso, los demás pensaban que era un loco más con historias inconexas. Poco a poco se aisló. Empezó a cargar la culpa como quien lleva una piedra en el bolsillo. Envejeció antes de tiempo, sin poder perdonarse. Dejó de intentar, pero nunca olvidó. A veces, en medio de la noche, aún despertaba llamando el nombre del niño, que solo él recordaba. En uno de esos días de verano, muchos años después, ya adulto, Luan encontró una caja antigua en el fondo del armario de doña Noemí. Dentro había ropa infantil y una bolsita de tela con algo duro adentro.
Al abrirla, encontró una pequeña etiqueta escolar con un nombre escrito en bolígrafo negro: Daniel da Silva. No era Luan, no era nada que reconociera como suyo. El nombre encendió algo, un chasquido seco dentro de su cabeza, como un recuerdo olvidado que se desentierra. Ese nombre lo persiguió durante días, y sin saber por qué, comenzó a investigar. Buscó en periódicos antiguos, en registros de adopciones, y aunque nunca había escuchado su propio apellido, sintió que ese nombre tenía algo que ver con él. El descubrimiento de que había sido dado en adopción informal fue lento, duro y lleno de silencio. Don Adhemar, ya muy viejo, no negó, pero tampoco explicó. Solo dijo que hicimos lo mejor que pudimos en aquel tiempo. Y eso fue todo. Luan, ahora con más de 30 años, se vio dividido entre gratitud y un sentimiento de robo. Haber sido salvado era una bendición, pero haber sido olvidado, abandonado y borrado. Era una herida que dolía en otro lugar. Decidió investigar su propio pasado, y así, poco a poco, llegó al nombre de Enrique. Un asistente social en una ciudad vecina recordó la historia, conectó los puntos y confirmó: el hombre que buscaba aún vivía, en un asilo público, solo. El reencuentro ocurrió una tarde fría, sin anuncios. Enrique estaba sentado en el patio, moviendo algo invisible con los dedos. Cuando Luan llegó, se miraron largo rato. No hubo abrazo, ni lágrimas, solo silencio. Y entonces Enrique dijo con voz ronca de quien ya no la usaba: tú tenías una mochila azul. Luan sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era real. Él era Daniel. Y aquel hombre, roto y pequeño ante él, era el padre que quedó. Pasaron horas juntos, hablando poco, recordando casi nada. Pero allí había un vínculo, hecho de silencio, sí, pero también de algo más: reconocimiento. Después de eso, Luan empezó a visitarlo con cierta frecuencia. Llevaba libros, escuchaba historias cortas y fragmentadas, intentaba entender a aquel hombre. Nunca sintió rabia hacia él, no de verdad. Sentía pena, sentía una especie de dolor
que no sabía dónde encajar, pero seguía yendo, como quien riega una planta que ya no crece, pero que, de alguna forma, aún importa. Años después, cuando Enrique murió, Luan enterró con él una copia de la etiqueta con el nombre Daniel. Era una forma de decir, volví, aunque tarde. Y ese mismo año, con la ayuda de una mujer que conoció durante las búsquedas, una periodista curiosa, dulce e insistente, tuvo un hijo. Le dio al niño el nombre del padre, no como homenaje, sino como intento de cerrar el ciclo, y por primera vez en su vida sintió que empezaba de nuevo. Escribió un libro infantil, inspirado en todo, pero con final feliz, y en la contraportada escribió, a veces uno se pierde, a veces uno se encuentra, pero nunca es tarde para decir, te encontré.